a mantener la lectura de la palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 20. Capítulo 20, y vamos a, de nuevo leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Hechos, capítulo 20, versículo 8 al 11, y dice así la palabra del Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, hermanos, en estas últimas 2 semanas hemos estado considerando este cuarto mandamiento del Decálogo, acerca del día de reposo. Y de lo que ya hemos dicho, no vamos otra vez a entrar a considerarlo, pero podemos quedarnos con esta idea, sobre todo, que este mandamiento en el Decálogo no es un mandamiento ceremonial. No es un mandamiento que tenga que ver con los ritos de los judíos, del pueblo judío en el Antiguo Testamento. No es algo entonces que afectara solamente a los judíos y que nosotros entonces y todos los demás nos vemos libres del mismo. Está en el Decálogo juntamente con el resto de los 10 mandamientos. Entonces es un mandamiento que sigue vigente para nosotros y para todos los hombres, porque es la ley moral de Dios. La ley moral, no ceremonial, es la ley moral de Dios. Y alguien puede decir, bueno, que tampoco ve muy claro que sea que el dejar un día sea algo moral de por sí. Puede ver claramente que matar a alguien sea algo malo, entonces es algo moral y se nos prohíbe en el Decálogo. Pero, ¿por qué un día? ¿Por qué ha de ser un día? Entonces, si no es exactamente un día, es mal moral. Bueno, pues ahí están mucha gente, pues ahí en esos pensamientos y en esas cavilaciones, ¿no? Fijémonos que no solamente en esto, sino que incluso también eso está el mismo razonamiento lo extendido, por ejemplo, a la cuestión de las imágenes, ¿no? A las imágenes de Dios, etcétera, etcétera. De que si es moral o no es moral, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Sí, de entrada podemos decir tal vez, no sé. La cuestión de un día, 24 horas de por sí no sea algo de entrada moral, pero sí que es moral dar culto a Dios. Para dar culto a Dios se le tiene que dedicar un tiempo y Dios manda a todo el mundo que lo haga y lo leemos en los Salmos. Que todo el mundo, si dice que den palmas y estén adorando las montañas y el sol y la luna y las estrellas, eso es una manera de hablar de todo el universo y todo lo que lo contiene. Todos los seres humanos igual, todos han de dar culto, gloria al Señor. Entonces se le tiene que dedicar un tiempo también que sea común a todos y Dios entonces ha establecido tanto el día como la frecuencia, la duración, 1 de cada 7 y el día que es el primer día de la semana. Ya lo estuvimos considerando esto, no vamos a entrar de nuevo. Pero entonces, si el Señor lo ha establecido, la razón de fondo es moral y ha establecido la frecuencia y la duración, pues entonces esta es la cuestión. Es moral guardarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. ¿Por qué? Porque es su autoridad. Porque es la autoridad de Dios hablando en su palabra. Y ante la autoridad de Dios, lo único que cabe es sujetarse y obedecer.
Bien, pues entonces hemos estado viendo también la última semana qué es santificar. Por una parte, pues dejar de trabajar, reposar. Por otra parte, es también santificarlo, es decir, dedicarlo a Dios todo el día, como lo vimos, para gozarnos, deleitándonos en el Señor y en su palabra. Con todo y con eso, yo creo que se ha podido pues, ver bastante en estas dos últimas veces, ¿no? Bastante en detalle, se cubre bastante lo que aquí se nos dice en el Decálogo, pero con todo y con eso todavía falta una cosa por ver. Con todo y con eso todavía falta una cosa por ver de estos versículos y por eso pues, nos vamos a verlo en el día de hoy. Que es en el versículo 10 y nos vamos a detener en él, cuando dice, no hagas en él obra alguna. Y continúa diciendo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que, si nos fijamos, es un mandamiento dado, sobre todo, ¿a quién? A los padres. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, que están pues dentro de, digamos, la casa, ¿no? Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, entiéndase, la ciudad. Con lo cual vemos a que no es solamente la puerta de la casa individual, ¿no? De que haya un extranjero viviendo en la casa de uno, que se puede dar el caso, pero no es tanto la idea, sino que cuando leemos el Antiguo Testamento esta expresión normalmente está hablando de la ciudad, con lo cual vemos a que, bueno, se alarga un poco la perspectiva de este mandamiento, ¿verdad? Sí, a los padres, pero también está hablando a los que tienen esta misma función dentro de una ciudad o de un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos, este mandamiento está dirigido a todos lo tienen que guardar. Los hijos, los criados, las criadas, los siervos, los extranjeros, todos lo han de guardar, pero el mandamiento está dirigido principalmente a los padres. A los padres. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que gobiernan la familia, ¿no? A los hijos, particularmente. Ellos tienen, por lo tanto, esta potestad. Ellos tienen esta autoridad, ¿no? Sobre ellos. Todavía se habla, creo, de patria potestad, ¿no? La potestad de los padres. Entonces vemos que está dirigiéndose sobre todo a los padres y a los que se puede decir que cumplen con esta función de padres más allá de la familia en el pueblo, la ciudad, la nación, etc. Es decir, los gobernantes, las autoridades civiles, los magistrados, ¿no? Utilizando la palabra que se utiliza normalmente los magistrados civiles. Y entonces estas palabras del Decálogo establecen un deber especial para estos padres, ¿no? Ellos tienen un deber especial en cuanto a este mandamiento. Y es lo que vamos a estar considerando con la ayuda del Señor en esta mañana. Pero alguien, pues, antes de entrar en materia, alguien pues todavía podría intentar sacar un poco de punta a esto y a lo mejor pues tratar de objetarlo diciendo esto que has dicho de los magistrados como padres, o que los magistrados hoy en día o los gobernantes hoy en día tengan que guardarlo y tengan que hacerlo guardar, pues como que con qué derecho sé esto. Como que esto es algo fuera de lugar o fuera de nuestro tiempo, fuera de nuestra época. Pueden decir muy bien que estamos viviendo en tiempos de separación de iglesia-estado.
o de laicismo, que también se dice, ¿no? Que vivimos en el mundo después de la Revolución Francesa, que eso fue en el año 1789. Y esto, entre nosotros los evangélicos, esta separación Iglesia-Estado, pues es casi un dogma de fe. Está el dogma de la Trinidad y después el de la separación de Iglesia y Estado. Y para muchos es más importante esto incluso que el de la Trinidad, que se puede cuestionar a voluntad, pero no el de laicismo o de la separación Iglesia-Estado. Muy bien, pues esto es lo que nos pueden decir, ¿no? Vale, pues muy bien, es cierto, no está muy en consonancia con el mundo posterior de la Revolución Francesa. Pero la pregunta entonces es, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué fue entonces la Revolución Francesa? ¿Nos acordamos? Bueno, pues fue un periodo de anarquía, completamente en el país, anarquía, que acabaron decapitando al rey, pero no solamente al rey, sino a miles de personas inocentes, ¿no? Y bien, pues entonces, al final, ¿qué ocurrió? Era un periodo de anarquía. ¿Cómo acabó? Pues que al final acabaron con el rey y entonces pusieron al final a uno por emperador, ¿no? Cortaron la cabeza a un rey y se pusieron a un emperador diciendo emperador de los franceses por, ¿cómo lo decían? Según la Constitución de la República. Entonces, bueno, ya digo, estos son simplemente cuestiones históricas y cuestiones de los hombres que están llenas de contradicciones, pero sobre todo nos hemos de guiar por lo que establece la Biblia, la Sagrada Escritura. Y la Biblia nos habla de los deberes también de las autoridades civiles. Y así leemos en Romanos capítulo 13, el texto, digamos, más importante, clásico, y esto está en el Nuevo Testamento, ¿eh? Entonces dice que, capítulo 13 de Romanos, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor a las buenas obras, sino a las malas obras. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Pues dice, porque es ministro de Dios, las autoridades, los gobernantes, ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieras lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira y hacer lo malo. Son ministros de Dios, servidores de Dios. Y esto es algo que también está confirmado por Pedro mismo en su primera epístola, en el capítulo 2 de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14, y ahí leemos, estad pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, sea al rey como superior, sea a los gobernadores como por él enviados para venganza de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Vemos, los gobernadores son por él enviados, son ministros de Dios. Entonces, son ministros de Dios, evidentemente no está diciendo aquí no está describiendo aquí lo que ellos hacen cada día. Está diciendo aquí cuál es su deber, cuál es su obligación, según la palabra de Dios. Esto en el Nuevo Testamento, podemos mirar también en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 49 y versículo 23, un texto muy importante también porque está hablando de los tiempos del Nuevo Testamento, está hablando pues de los tiempos nuestros. Se puede decir que el Evangelio es predicado a todas las naciones. Leemos esto pues en el capítulo 49, versículo 22, tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Es el tiempo de ahora en el que se predica la palabra y el Evangelio a las naciones. Y dice el versículo 23, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Está hablando que los reyes, las reinas son ayos y nodrizas, cuidadores ¿de quién? Del pueblo de Dios. Y bien, pues esto echa bastante luz entonces a un texto del Nuevo Testamento como 1 Timoteo capítulo 2, cuando dice que hemos de hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad,
Lo que hemos leído entonces en Isaías capítulo 49 echa luz entonces a esto, porque como vivimos nosotros en toda piedad y honestidad, siendo los reyes nodrizas y cuidadores y ayos para el pueblo de Dios, como siendo ministro de Dios, como por lo tanto guardando la palabra de Dios. De esta manera nosotros podemos vivir en toda piedad y honestidad. Entonces ellos, las autoridades civiles, están obligadas a mantener la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo y por lo tanto también el cuarto mandamiento acerca del día de reposo. Y bien, pues entonces habiendo ya establecido este punto podemos avanzar y ver entonces los deberes de ellos y de los padres, por supuesto, de los padres de familia, en cuanto al cuarto mandamiento. Y vamos a proceder entonces de lo más general, los gobernantes civiles, continuando con esto, para después detenernos ya y centrarnos en los padres de familia, que es lo que somos todos nosotros, ¿no? Pues entonces nos acordamos qué es lo que tienen que hacer, el deber que ellos tienen para con este mandamiento. Lo veíamos la semana pasada. Por una parte, dejar de trabajar, por otra parte, santificarlo. Entonces ellos, los magistrados, los que son padres en la sociedad, pues ellos también están obligados, por una parte, ¿a qué? A dejar de trabajar y después a santificar. Y entonces esto significa que ellos no tienen que hacer mítines, no tienen que hacer reuniones de gobierno, no tienen que hacer reuniones del Congreso, como cuando se eligió este último gobierno, que hubo una serie de semanas a que hubo pues uno que decidió que se iba a tener sesiones el domingo por la mañana, cosa que nunca se había hecho en España. ¿Por qué? Pues porque lo dijo él, ¿no? Bueno, pues ellos no pueden hacer, según la ley de Dios, todas estas cosas, mítines, no pueden hacer aquí, pues, reuniones de gobierno, reuniones del Congreso. Tienen ellos que dejar de hacer estas cosas. Y tampoco es el día para convocar elecciones, porque es el día del Señor. Es el día del Señor. Y esto, bueno, nosotros a lo mejor lo hemos visto así ya de hace mucho tiempo, pero no ha sido así toda la vida. Eso se puso aquí en España a partir de los años 80. Eso fue, pues, las primeras elecciones aquí en España, la democracia no fue del día de reposo, porque todavía se guardaba un poco. Y se puso, y desde que se puso, entonces ya la ley por la tradición, ¿no? Pues bueno, pues de la misma manera que se puso, se puede quitar. Entonces, bueno, dicho sea de paso, tenemos que participar en elecciones. Evidentemente no hay nada en contra de participar en las elecciones de por sí. Pero pensemos una cosa, es el día del Señor. Y pensemos otra cosa, está la posibilidad de votar por correo y no se infringe ningún mandamiento. Votando por correo, no hay ningún riesgo de pecar contra el Señor. Ahora bien, yendo a depositar el voto, se corre bastante el riesgo de estar profanando el día del Señor, utilizándolo para una cosa que no es su día, no es su momento. Pero bueno, esto es lo que ellos hacen. Dan, lo ponen, lo establecen, dan un mal ejemplo y después todos los demás pues lo hacen por inercia. Entonces ellos han también de no solamente dejar de hacerlo, ellos han de santificarlo. Ellos están obligados por la palabra también de Dios a santificar el día, guardando el día, asistiendo a la iglesia, recibiendo la palabra de Dios. Ellos, como todos los hombres, sí los gobernantes, sí los reyes, sí el rey de nuestro país, también él tiene que hacerlo. Y aquí pues sé que muchos hermanos se ponen muy nerviosos cuando el rey pues asiste a actos de la Iglesia Católica Romana diciendo que de esta manera el rey quebranta su neutralidad religiosa. Y ahí tengo que decir con todo el cariño y todo el amor a los hermanos, se equivocan al hacerlo, porque el rey no está ahí para guardar ninguna neutralidad religiosa. El rey es rey y punto y nada más. Él no tiene que guardar ninguna neutralidad religiosa. Él lo que tiene que hacer es abrazar la verdadera fe y dar el verdadero culto a Dios. Eso es otra cosa. Tiene que tomar partido, sí, pero tiene que tomar partido por la verdadera fe y la verdadera religión.
la verdad de la palabra de Dios. Sí, el rey y todos los que están en eminencia y todos los que son autoridad en la nación. No tiene que haber neutralidad. Se tiene que acabar con este mito de la neutralidad, porque la palabra de Dios pone no para ellos el deber de ser neutrales. Esto nos lo hemos inventado nosotros. La palabra de Dios le da el ser ministro de Dios. ¿Y qué es lo que determina ser ministro de Dios? La palabra de Dios, no nosotros. Pero como decía, esto tal vez nos puede quedar un poco demasiado lejos a nosotros, porque hasta donde yo sé, ninguno de nosotros tenemos todavía responsabilidad de gobierno en la sociedad. Si ese fuera el caso, acordaos de esto. Acordaos que tenéis que servir al Señor también como alcaldes, también pues en el Congreso, ¿no? Si hacen pues este tipo de cosas, se puede presentar aquí por cláusula de conciencia, no me reúno los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya digo, esto no es el caso para nosotros. Para nosotros es sobre todo el mandamiento, como padres de familia. Bien, pues fijémonos, los padres de familia, ellos mismos lo han de guardar, antes que los hijos, la mujer, los hijos y todos los demás lo guarden en casa. Si los padres no guardan este mandamiento, ¿qué es lo que ocurre? Que los padres están enseñando a los hijos ¿a qué? Están enseñando a los padres, a los hijos, a pecar. Sin más. Si los padres quebrantan delante de los hijos el día de reposo, están enseñando a sus hijos a que se puede hacer y no pasa nada. Se puede hacer y es divertido, ¿ves? Se puede hacer y hay cosas más interesantes que hacer en la vida. Y eso es pecado y se enseña a los hijos, por lo tanto, a pecar. Y si los padres, porque creo que es así en mi caso, creo que también es así en todos los padres, quieren que su autoridad sea guardada y reconocida en casa, primeramente ellos han de estar, nosotros los padres, hemos de estar sometidos a la autoridad de Dios en el hogar. Hemos de guardar nosotros y honrar los padres la autoridad de Dios en el hogar, para que también pues nuestros hijos, etcétera, etcétera, la demás gente reconozca nuestra autoridad y de alguna manera, comillas, se someta a nuestra autoridad, ¿no? Entiéndase esta palabra, someterse, en un buen sentido de la palabra. ¿Cómo pues? Dando un buen ejemplo, hermanos, dando un buen ejemplo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener como gran ambición en nuestra vida. Todos tenemos seguramente proyectos en nuestra vida, cosas que queremos cumplir, cosas que queremos alcanzar, que tenemos a lo mejor grandes proyectos que alcanzar. Muy bien, está muy bien. Ojalá, pues, quiera Dios, aquí los podamos alcanzar. Pero tengamos sobre todo esto, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en la vida? ¿No? ¿Cuál es el legado que podemos dejar a la vida, a nuestros descendientes? ¿Una gran cuenta en el banco? Está muy bien, si lo puede dejar, perfecto. Pero, ¿qué sirve esto si tú no has sido un buen ejemplo a tus hijos? El mejor legado, la mejor herencia es un buen ejemplo de seguir al Señor, de servirlo, de guardar su palabra. Esa es la mejor herencia que le puedes dar a tus hijos, que le podemos dar a nuestros hijos. Más que muchos números de muchas cifras en el banco. Está bien, si se puede. Pero sobre todo, un ejemplo de piedad, de temor al Señor, de amor al Señor y de su palabra. Pues hemos de pensar esto. ¿Para qué estamos viviendo? ¿No? ¿En qué estamos dejando nosotros nuestra vida? ¿Qué es el legado que dejamos a nuestra posteridad, ¿no? Seguramente no pondrán bustos de nosotros por las plazas, ¿no?
seguramente nadie lo pide, pero que sí que la memoria de nosotros llegue a estar un día en el espíritu de nuestros hijos como un busto, como diciendo, mi padre, mi madre sirvieron al Señor siempre. Eso lo tengan muy claro. Bien, pues esto es lo que hemos de tener bien claro, que nosotros hemos de guardarlo primeramente, pero por supuesto también hemos de hacer guardar, porque para eso somos autoridad. Esto también en el ámbito de la sociedad. No me voy a extender, como digo, ya lo hemos tratado al inicio. Los gobernantes también están, pues, entonces, ligados a esto de hacer guardar en la sociedad. Que sea una ley del país el día de reposo. Y bueno, pues, protegerlo con leyes. No hace falta poner la ley, la pena de la ley civil del Antiguo Testamento, de la ejecución de aquel que transgrede el día de reposo. La ley civil, pues, es dada al pueblo de Israel. Nosotros, pues, no estamos directamente obligados por las leyes civiles del Antiguo Testamento. Basta, por lo tanto, con multas. Con multas, y ya verás cómo se quita todo, porque eso es lo que a donde la gente no suele, tener que pagar multas. Solamente eso. Y bueno, vemos que se extiende a todos, hasta los extranjeros que están dentro de tus puertas, hasta los extranjeros que están dentro del país, hasta gente de otra religión, hasta gente que no sea que no sea de ninguna religión, hasta los ateos. Esa es la ley del país. Ese es el deber, como decíamos, no lo que ellos están haciendo, el deber, que es lo que deberían de hacer. Pero para nosotros, padres, también nosotros hemos de hacer esto. Está nuestro ejemplo. Pero después somos padres también. Y tenemos nuestra autoridad sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Nuestro ejemplo es un gran poder, una gran cosa para que ellos, pues nuestros hijos también lo hagan después. Entonces, en base a nuestro ejemplo, pues debería bastar que nosotros decimos esto y ellos también lo hacen, lo cumplen, ¿no? Porque está respaldado por nuestro ejemplo como padres. Vemos, mi padre no me está mandando, o mi madre no me está mandando algo que él previamente no haga. Entonces, esto es una cosa muy importante. Ahora bien, si llega el caso que, bueno, pues esto, hay dificultad por parte del hijo, ¿no? Ya llegando a una cierta edad, tal vez, pues hay que simplemente ejercer como padres. Y los padres tienen autoridad. Y se tiene, por lo tanto, que, si se tiene que plantar uno, se planta. Y se tiene que decir, no, hijo mío, esto no se hace, se dice, y esto no se hace. Y si se tiene que prohibir, se prohíbe. No, hijo mío, en nuestra casa esto está prohibido, ¿lo sabes? Está prohibido. Y entonces no hace falta hacerlo esto a las malas, no hace falta hacerlo esto a las malas. Pero que sea a las claras. A las claras. Esto es así. Esto es así. Entonces vemos que hay este deber para los padres. Los que ya lo seamos, los que, pues, la gracia del Señor, pues nos puedan dar hijos, pues también lo tengamos esto presente, porque somos responsables delante del Señor, no solamente de cómo lo hacemos, sino también de cómo se guarda y se observa esto dentro de nuestra casa. Ya, hermanos, pues, para concluir a modo de, digamos, palabras finales, para nuestro uso como cristianos, nuestra aplicación, como se quiera decir, entonces, hermanos,
Alguien primeramente podría decir, bueno, pues esto está muy bien lo que me has dicho, pero fíjate que hasta donde tú has hablado, ya llevas no sé cuántos minutos, no has hablado a lo mejor de Cristo. No has hablado aquí del Evangelio. Todo esto, por lo tanto, tiene un aire un poco legalista, pueden decir algunos, ¿no? Legalista. Legalista. Cuando vas a lo demás y le hablas del día del Señor, te dicen legalista, ¿no? Porque no me estás hablando de Cristo y de cómo Él cumplió la ley para mí. Y es cierto, es la ley, es el decálogo. Y no estamos predicando el Evangelio. Estamos predicando la ley. Ahora estamos predicando la ley. En otro pasaje estaremos predicando el Evangelio. Está la ley de Dios y está el Evangelio. Y la ley de Dios y el Evangelio son dos mensajes distintos de la palabra de Dios. Y no hay que confundirlos. ¿No? Tampoco hay que divorciarlos, ¿no? Ahora, ¿no? Cada uno por su lado. ¿No? Los dos juntos, ¿no? Pero sin confundirlos. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, la ley es el medio para también medio del Espíritu Santo para redarguirnos en nuestro interior de que no estamos guardando la ley, de que estamos por tanto pecando. Y entonces, siendo redarguidos, pues entonces nuestra conciencia es despertada y va a buscar el perdón de Dios. ¿Dónde? En Cristo. Y estas son las buenas noticias. El Evangelio es que Dios da el perdón a todo aquel que le pide sinceramente ese perdón, arrepentido, y se lo pide por los méritos de su Hijo Jesucristo solamente. Ese es el Evangelio. Entonces vemos aquí la ley y el Evangelio son dos cosas distintas, pero también tienen que estar las dos, y se tiene que predicar tanto lo uno como lo otro. Entonces, hermanos, vemos para nosotros hay buenas noticias. Las buenas noticias es que si hemos estado fallando en este mandamiento, las buenas noticias es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de toda iniquidad. Las buenas noticias es que todos, hermanos, fallamos. Bueno, eso no es la buena noticia, esa es la realidad, pero la buena noticia es que si fallamos, el Señor pues perdona nuestros fallos y siempre hay la posibilidad de mejorar. Si uno todavía no ha comenzado, siempre hay la posibilidad de comenzar a hacer las cosas. Nunca se es demasiado tarde para comenzar a hacer bien las cosas. En esto, como en todas las cosas de nuestra vida, nunca es demasiado tarde para empezar a hacer bien las cosas. Esas son las buenas noticias, hermanos, que Jesucristo también pagó por estos fallos nuestros y por nuestros errores. Y bueno, pues recibiendo nosotros el perdón por medio de la fe, ¿qué es lo que en adelante hemos de mirar este mandamiento? Como todo lo demás, pues decirnos, lo voy a intentar guardar con la ayuda del Señor. Lo voy a intentar guardar con su ayuda. El Señor que me ayude, que me dé su gracia para cumplir con mis funciones, cumplir mis responsabilidades. Y lo quiero hacer pues de una manera, no forzosa, no a regañadientes, no por el que dirán, como decíamos la semana pasada, sino verdaderamente agradecido al Señor por su gracia en Jesucristo. Y hermanos, pues levantemos las cabezas ya para acabar, y con esto ya es lo último realmente. Nos lamentamos muchas veces, somos muy de lamentarnos y muy de decir que todo va mal. ¿Y por qué? Porque que todo va mal, ¿no? Y no hay ninguna solución a las cosas, todo va mal y siempre va a ir mal, y la iglesia va mal, ¿no? En general, ¿no? Y, a ver, la solución es sencilla. La solución es
hacer lo que Dios nos manda. Si hacemos lo que el Señor nos manda, pues el Señor va a bendecirnos como creyentes, como familia, como iglesia, como congregación, como iglesia, denominación, como nación incluso. Es solamente empezar el camino de la obediencia. Si lo hacemos, el Señor pues es fiel y justo y no es deudor de nadie para cumplir su palabra. Y nos dice Isaías 58:13: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y dice: yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El Señor bendiga sus